Me quedé sin mano izquierda en Lepanto. No fue un momento de gloria. Fue un arcabuzazo que me destrozó el brazo mientras seguía en mi puesto. Tenía 24 años y fiebre alta. Mis compañeros me dijeron que me quedara bajo cubierta, que estaba enfermo. No lo hice, subí porque era mi deber. La bala entró cuando menos lo esperaba. El dolor vino después, cuando la adrenalina cedió y entendí que algo en mí había cambiado para siempre. Me llamaron el manco de Lepanto como si fuera un título. Nunca lo sentí así, era simplemente lo que me había pasado. Tardé meses en recuperarme. El brazo quedó inútil, encogido, pero seguía siendo soldado. Continué en el ejército porque no sabía hacer otra cosa y porque España seguía en guerra. Serví en Túnez, en La Goleta, en lugares cuyo nombre ahora apenas importa. Cumplí con lo que se esperaba de mí. Pedí varias veces un ascenso, un reconocimiento, algo que justificara los años y la sangre. Las respuestas tardaban o no llegaban. Aprendí que el mérito no siempre se ve, y que el Estado tiene memoria selectiva. En 1575 decidí volver a España. Llevaba cartas de recomendación firmadas por don Juan de Austria y por el duque de Sesa. Pensé que serían suficientes. Pensé que un soldado mutilado con servicios probados tendría un lugar en su país. La galera en la que viajaba se llamaba Sol. Frente a las costas catalanas aparecieron 3 naves berberiscas. No hubo combate, nos rindieron en minutos. Yo tenía las cartas en mi equipaje. Los corsarios las encontraron. Leyeron los elogios, los cargos importantes que las firmaban, y creyeron que yo era alguien valioso. Decidieron pedir rescate alto por mí. Esas cartas, que debían abrirme puertas en Madrid, me condenaron a 5 años de esclavitud en Argel. Me vendieron a un renegado griego llamado Dalí Mami. Era un hombre práctico y violento. Entendió rápido que yo no era noble ni rico, pero mantuvo el precio alto porque las cartas decían otra cosa. Mi familia en España no tenía dinero. Mi padre era cirujano sin fortuna. Mi madre hacía lo imposible por reunir lo poco que podía. Mientras tanto, yo esperaba. Argel era un mercado de carne cristiana. Había miles como yo. Algunos se convertían al Islam para escapar. Otros morían esperando. Yo no hice ninguna de las dos cosas. Intenté escapar 4 veces. La primera fue a los pocos meses. Convencí a un grupo de cautivos de huir por tierra hacia Orán. Contratamos a un guía moro que nos traicionó al segundo día. Nos devolvieron encadenados. A mí me castigaron, pero no me mataron. Dalí Mami sabía que un esclavo muerto no paga rescate. La segunda vez organiqué con acento agudo un plan más elaborado. Conseguimos una cueva oculta en la costa donde escondernos hasta que llegara una embarcación cristiana. Estuvimos meses esperando. Alguien nos delató. El corsario Hassan Bajá, que entonces gobernaba Argel, ordenó nuestra captura. Los demás culparon al moro que nos ayudaba. Yo asumí toda la responsabilidad. Me colgaron de los pies durante horas. No dije un solo nombre. La tercera fuga la intenté por mar, en una fragata que compré con dinero prestado por mercaderes valencianos. La embarcación zarpó sin mí. Me capturaron antes de subir. Hassan Bajá me compró a Dalí Mami. Pasé a ser propiedad directa del hombre más poderoso de Argel. Me encadenó en su palacio. Me dijo que si volvía a intentarlo me empalaría vivo. Le creí, pero aún así lo intenté una 4ª vez. Organicé una conspiración con otros 12 cautivos para tomar una galera. Alguien habló. Esta vez Hassan me llevó ante él con una soga al cuello. Me preguntó quiénes eran los cómplices. Le dije que había sido solo yo. Me preguntó cómo un manco pretendía tomar una galera. No respondí. Me miró largo rato. Luego me devolvió a las mazmorras. No entendí por qué no me mató. Quizás vio algo en mí que le resultó curioso. Quizás simplemente quiso seguir cobrando el rescate. Pasé 5 años así. 5 años viendo cómo otros eran liberados mientras yo seguía encadenado. 5 años escribiendo cartas a mi familia que casi nunca llegaban. 5 años dirigiendo a otros prisioneros sin que me lo pidieran, sosteniendo su esperanza cuando la mía flaqueaba. Nunca pedí compasión. Nunca me quejé en voz alta. Aprendí que hay una dignidad en resistir que no necesita testigos. En septiembre de 1580, los frailes trinitarios juntaron 500 escudos. No alcanzaba. Mi madre vendió lo poco que tenía. Mis hermanas aportaron parte de sus dotes. Al final reunieron lo suficiente. Me liberaron 3 días antes de que Hassan zarpara hacia Constantinopla. Si hubiera partido conmigo, jamás habría vuelto. El azar decidió por mí una vez más. Regresé a España en diciembre. No hubo recibimiento, no hubo ceremonia. Llegué a Madrid como había salido, pobre, mutilado, desconocido. Busqué los cargos que me habían prometido las cartas de recomendación. Las oficinas estaban llenas de otros soldados con mejores contactos y menos heridas visibles.
Me ofrecieron un puesto menor en Orán. Lo rechacé. Luego me ofrecieron una comisión en las Indias. También la rechacé. No sé bien por qué. Quizás estaba cansado de servir sin recibir nada a cambio. Quizás ya no confiaba en las promesas del Estado. Me casé con Catalina de Salazar. Era mucho más joven que yo. El matrimonio fue un arreglo conveniente para ambos. Nunca tuvimos hijos. Vivimos separados la mayor parte del tiempo. No fue un matrimonio infeliz, simplemente fue uno sin ilusiones. Por esos años empecé a escribir en serio. No porque tuviera talento evidente ni porque alguien me lo pidiera. Escribía porque era lo único que podía hacer con una mano y porque necesitaba ocupar la mente. Escribí teatro. Las obras se representaban poco y pagaban menos. Escribí poesía. Nadie la compraba. Escribí una novela pastoril que pasó sin pena ni gloria. No me convertí en escritor famoso. Me convertí en escritor pobre. Para comer acepté un trabajo como comisario de abastos. Recorría pueblos de Andalucía requisando trigo y aceite para la Armada Invencible. Era un trabajo ingrato. Los campesinos me odiaban porque les quitaba el grano. El Estado me pagaba tarde o no me pagaba. En Écija requisé trigo de la iglesia sin saber que estaba protegido. Me excomulgaron. En Sevilla, un banquero con el que deposité dinero de la corona quebró y huyó. Me hicieron responsable. Me encarcelaron. No robé nada. No me enriquecí. Simplemente estaba en el lugar equivocado con la confianza equivocada. Salí de la cárcel meses después sin disculpas, sin compensación. Volví al trabajo porque no tenía alternativa. Pasé por varias cárceles más. Una en Castro del Río. Otra en Sevilla. Siempre por deudas, siempre por papeles que no cuadraban, siempre por errores administrativos que otros cometían y yo pagaba. La cárcel no era el infierno que algunos pintan. Era un lugar sucio, lleno de gente rota, donde el tiempo pasaba despacio y la dignidad se medía en pequeñas cosas. Ahí dentro, entre ladrones y estafadores, entre mendigos y nobles venidos a menos, entendí algo que no había entendido en Lepanto ni en Argel, que todos estábamos construidos con la misma fragilidad. Que la diferencia entre el honor y la vergüenza era a veces solo una moneda mal contada. Fue en una de esas cárceles donde empecé a imaginar a un hombre viejo que había leído tantos libros de caballerías que perdió el juicio. No fue una revelación, fue una idea que creció despacio, casi sin darme cuenta. Un hombre que decide ser lo que no es porque la realidad le parece insoportable. Un hombre que sale al mundo a hacer el bien y solo consigue palos y burlas. Un hombre que confunde la locura con la nobleza y que al final muere cuerdo, cuando ya no tiene sentido estarlo. Me reí mientras lo escribía. Me reí de él, de mí, de todos nosotros que alguna vez creímos que el mundo iba a recompensarnos por hacer lo correcto. Le puse el nombre de Don Quijote de la Mancha. No esperaba que nadie lo leyera. Lo escribí porque tenía 60 años, porque estaba arruinado, porque ya no me quedaba nada que perder. Lo publiqué en 1605. Se vendió bien. La gente se reía. Decían que era ingenioso. Decían que era una parodia brillante. Yo aceptaba los elogios sin creerlos del todo. Sabía que el libro hablaba de algo más profundo que la risa, pero no me correspondía a mí explicarlo. El éxito no me hizo rico. Los impresores piratas copiaron la obra sin pagarme. Las ediciones se multiplicaban en toda Europa y yo seguía viviendo en habitaciones alquiladas. No me quejé, ya estaba acostumbrado. 10 años después, un tal Avellaneda publicó una continuación falsa del Quijote. Me dolió, no por orgullo, sino porque alguien había tomado algo mío y lo había deformado. Respondí escribiendo la segunda parte. La terminé en 1615. Ahí Don Quijote muere cuerdo, rechazando su locura, aceptando que fue un error. Algunos dijeron que era triste. Yo creo que era honesto. No todos los finales son gloriosos. A veces simplemente terminas. Ese mismo año publiqué las novelas ejemplares, Los 8 comedias y 8 entremeses, y trabajaba en los trabajos de Persiles y Sigismunda. Escribía porque era lo único que seguía siendo mío. Escribía sin esperar nada a cambio porque ya había aprendido que las expectativas solo traen desilusión. Mi salud empeoraba. La diabetes me consumía despacio. Me hinchaba, me debilitaba, me quitaba el sueño. Sabía que me quedaba poco tiempo. Morí el 22 de abril de 1616. Tenía 68 años. Me enterraron en el convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid, en una tumba sin nombre que luego se perdió. No hubo grandes homenajes, no hubo estatuas. España estaba ocupada con otras cosas. El Quijote siguió reimprimiéndose, la gente seguía riéndose, algunos empezaban a leer entre líneas. Pero yo ya no estaba ahí para verlo. Durante toda mi vida cumplí con mi deber. Peleé cuando me pidieron pelear. Serví cuando me pidieron servir. Escribí cuando ya no me quedaba otra cosa.
Nunca recibí el ascenso que merecía. Nunca cobré el rescate que pagó mi familia. Nunca vi la recompensa por los años de cautiverio. Nunca salí de la pobreza. Nunca dejé de intentarlo. Eso también es una forma de victoria. No la que celebran los himnos, pero sí la que sostiene a un hombre cuando todo lo demás se derrumba. Me llamo Miguel de Cervantes Saavedra. Perdí una mano, 5 años de libertad, toda mi fortuna y casi toda mi dignidad. Pero nunca perdí la capacidad de mirarme al espejo y reconocer al hombre que decidí ser. Eso no me lo quitaron ni la guerra, ni Argel, ni la pobreza, ni la cárcel, ni el olvido. Y eso, al final, tuvo que ser suficiente.